Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Naranjo, Calisto, Cruzcoque, Díaz, Labra, Rey y Trisotti, y de las diputadas señoras Carilac, Andrea Parra y Joana Pérez, que establece los días nacionales del bombero La Bencina, del trabajador de aseo y ornato y del trabajador de parquímetros. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Torres, Asensio, Calisto, Jiménez, Ortiz, Saavedra, Zafirio, Silver, Soto, Don Raúl y de la señora diputada Alejandra Sepúlveda, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de hacer aplicable la facultad y garantía que indica al trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del cuerpo de botes salvavidas. Un oficio de la Corte Suprema por el cual remite la opinión de dicho tribunal respecto del proyecto iniciado en moción que establece una regulación del trabajo sexual y modifica diversos cuerpos legales. En el punto 4 y 5 de la tabla, señor presidente, hemos recibido notas del Superintendente de Seguridad Social, mediante las cuales remite el cuarto informe trimestral y el segundo informe trimestral referido a las prestaciones efectuadas por trabajadores en aplicación del Seguro Social de la Ley número 16.744. En sexto lugar, señor presidente, una copia del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, por medio de la cual acusa recibo el oficio 7 de la comisión y comunica que este fue derivado al señor Rodrigo Cerda Norambuena, director de presupuestos, para que dé respuesta al requerimiento de la comisión. En séptimo lugar, un oficio del director del trabajo, a través del cual remite informe relacionado a la cantidad de huelgas y su duración, denuncias por prácticas antisindicales y desleales y denuncias por determinación de servicios mínimos tramitados por la ADT hasta el cuarto trimestre del año 2017. En octavo lugar, se ha recibido una nota del Superintendente de Seguridad Social, por medio del cual remite el primer informe trimestral sobre reclamaciones de usuarios en aplicación del Seguro Social de la Ley 16.744. En noveno lugar, una nota del presidente de la Asociación de Funcionarios Parlamentarios, AFUNPAR y SINTRAPAR, por medio de la cual solicitan audiencia con la Comisión para dar a conocer su visión acerca de la situación jurídico-laboral en la que se desempeñan. En décimo lugar, un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre incentivos por la contratación laboral de jóvenes, legislación comparada. Y finalmente, señor presidente, una carta del ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual comunica que a partir del 28 de mayo próximo se celebrará la 67ª Conferencia Internacional del Trabajo. Dicha conferencia se realizará en Ginebra, Suiza, hasta el 8 de junio del 2018. Y dada la relevancia de esta asamblea, el Ministerio ha estimado necesario extender esta invitación a los miembros de la Comisión de Trabajo para que junto al abogado secretario puedan concurrir. Entre los temas a abordar se contempla la violencia y el acoso contra las mujeres y hombres en el mundo del trabajo. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Está ofrecida a los señores y señores diputados. Usted va a separar temas que estén en la cuenta de temas varios, porque yo quiero plantear dos cosas. Usted me dirá la oportunidad. Si quiere al tiro, si quiere. Que es de los trabajadores, la Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios y Pasajeros, que solicita una audiencia con la comisión. Le agregamos a la lista de la sesión especial que va a tener lugar en algún momento. Permite, son los trabajadores de ferroviario y además en donde tiene que ver con enfermedades profesionales, accidentes laborales, presidente. Entonces sería muy interesante además poder invitar a esa sesión a la Superintendencia de Seguridad Social, donde además ellos han requerido varias veces la posibilidad, ¿no es cierto?, que tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada, pero yo creo que hay varias cosas que desde el punto de vista laboral es importante que nosotros podamos escuchar como comisión. Ok, están en la lista para convocado. Diputado Patricio Méndez. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, esta es la primera sesión que tenemos después del viaje que hicimos a la ciudad de Washington, producto de la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo al programa de trabajo por ellos establecido en los temas que conocimos, ¿no? Que el tema de sistemas de pensiones y en los temas de la influencia de la inteligencia artificial, de la era digital y de la tecnología sobre el mundo del trabajo y del teletrabajo. Yo, presidente, solamente quiero interpretar a la comisión, a los que fuimos, resaltar y agradecer el trabajo del BIT. Creo que fue una jornada de gran utilidad para adelantarnos los tiempos que vienen, para adecuar nuestros sistemas de capacitación a nuestra legislación
y para allegar más conocimiento. Y yo al menos creo que fue de gran utilidad y quiero sugerir que pudiera esta comisión despachar una carta de agradecimiento al presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, con quien también tuvimos la oportunidad de entrevistarnos, y al equipo de personas que participó en todo el desarrollo del trabajo, como también, presidente, al menos en lo personal, agradecer la participación, el apoyo del segundo secretario de esta comisión, Dámaso, aquí presente, quien fue una instancia permanente de colaboración y de ayuda y de recopilación de muchas de las informaciones que tenemos. Entiendo que a cada uno de nosotros nos han hecho llegar del BID el grueso de todas las exposiciones que ahí se hicieron, y quisiera yo, si así lo acordamos, presidente, que el mismo señor prosecretario, Dámaso, pudiera hacer una carpeta de recopilación de todas estas exposiciones y tenerlas cada uno de nosotros, más las que queramos nosotros acompañar de los documentos que cada uno tuvo. Pero en lo fundamental, agradecer al BID y también, desde luego, al Ministerio del Trabajo, que fue coorganizador y coparticipador a través de la presencia del señor ministro y del señor subsecretario que participaron en esa comisión. Lo segundo, presidente, también conocimos la semana pasada, y me extrañó no tenerlo en la cuenta, y si no podemos tenerlo, se evacuó el primer informe del Consejo Superior Laboral sobre la reforma laboral, el pasado 30 de abril, y este, presidente, es un informe muy relevante porque es el que hace el seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de la Ley 20.940, de la reforma laboral. Es el primer informe que mide el impacto y los efectos que la reforma laboral, aprobada por el Parlamento, ha tenido sobre la huelga, sobre los servicios mínimos, en fin, hay toda una información. Y según informa el mismo Consejo, dice que copia de dicho informe fue enviada a Su Excelencia el Presidente de la República y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Entonces, probablemente la señora Presidenta tiene este informe, y si no, para que, en fin, usted diera, señor Presidente, las instrucciones de poder tenerlo. Y yo creo que por la naturaleza del informe, la importancia que tiene, que es la primera evaluación sobre la reforma laboral, creo que sería muy pertinente que pudiéramos invitar a Carmen Elena Domínguez, que es la secretaria ejecutiva que hace cabeza de esto, y al subsecretario del Trabajo, a Fernando Araf, que actúa como, en fin, entiendo, como una suerte de ministro de fe de todo el proceso, y creo que sería bueno que destináramos una parte de la sesión de esta comisión a ese fin. Y por último, presidente, no sé si ha llegado una solicitud, porque vi afuera a mucha gente del Ministerio de la Mujer, del interés de la ministra de la Mujer de ser escuchada en el proyecto de ley respecto a el sistema, no sé cómo se llama, de las Fuerzas Armadas, presidente, el proyecto de ley, el fuero maternal, exacto, perdón, el fuero maternal. No sé si lo vamos a poder ver hoy día, presidente, si vamos a ver. Bueno, si así fuera, sería bueno entonces que el señor secretario le informara a todos los que están esperando afuera que van a ser recibidos en otra ocasión para no hacerlos esperar. Eso es, presidente, los 3 puntos que quería plantear. Sí, sobre ese punto, y a raíz de que ya habíamos solicitado, una vez que llegara el informe de evaluación de la reforma por parte del Consejo Superior Laboral, que celebro que haya llegado con harto retraso, pero celebro que haya llegado, que la invitación sea extendida a una comisión tripartita para respetar el espíritu del órgano, que no solamente al subsecretario y a la secretaria ejecutiva, sino que una representación tripartita, gobierno, empleador, trabajador, que nos vengan a exponer sus distintos puntos de vista respecto a esta evaluación. En ese hacer una proposición, mire, el próximo lunes, en la tarde en Santiago, en el Congreso, si es que los tiempos están, convocar a esta sesión de carácter tripartita, en donde nos hacen una exposición a la comisión respecto del informe, los contenidos que esto tenga, los avances, los retrocesos, en fin, lo que hay allí. ¿Les parece? Pero yo al menos, y entiendo que el diputado Ramírez también, hay un seminario especial sobre las criptomonedas que organiza la Comisión de Hacienda el próximo lunes, a partir de las 3 de la tarde. Y somos expositores y panelistas, junto con el diputado Ramírez. Entonces, al menos nosotros tenemos un serio inconveniente. Si pudiera hacerse o por último una sesión acá, cuando usted la estime, presidente. ¿El lunes siguiente podría ser?
Es que el lunes siguiente es feriado, ¿no? El 30. Es feriado. El lunes 21. El lunes 30, sí. ¿El lunes 30? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Lunes 30. No es más difícil. El formato de la sesión sería escuchar, dado que se le quería dar un carácter tripartito, como mencionó el diputado Soto. El lunes 28. El lunes 28. Perdón que te haya interrumpido, pero... Está bien, no se preocupe. Porque si no, ya queda una confusión ahí. Dado que es solo para entender bien. No es semana distrital, la anterior es semana distrital. La anterior es semana distrital. Presidente, solo para entender bien, dado el carácter tripartito que se le quiere dar a esa reunión, sería una exposición entonces del Consejo Superior Laboral con la Comisión. Así es. Perfecto. Eco, ya. En lo posible que asistan todos los miembros, digamos. Ya, ok. Sí, claro. Uno de cada lado. Esto lo terminamos. Sí, ¿el punto varios, presidente? Sí. Yo le había pedido referencia. La dama que habla. Por favor. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, lo que ocurre es que hay una circular, la 3241, que impartió la suceso don Claudio Reyes como superintendente, en donde tiene que ver con todo el proceso de protocolo de la enfermedad, evaluación de clasificación de enfermedades profesionales, presidente. Algo que tratamos la legislatura pasada y que dio origen a varios proyectos de ley. Sí, yo no sé si es posible que dentro de las invitaciones que pudiéramos realizar a la superintendencia, revisar estos protocolos, presidente, porque cuando tuvimos la comisión investigadora, que muchos de los miembros de esta comisión estaban, dijimos que tenía que pasar un tiempo, ¿no es cierto?, para poder ser evaluados estos protocolos. Bueno, ya pasó alrededor de un año y medio de la utilización de estos protocolos, presidente, y al parecer la cifra, ¿no es cierto?, según lo que nos ha informado el propio superintendente en esta circular que me acaban de pasar, las cifras están relativamente similares con o sin protocolo. Entonces, me interesaría poder ver la evaluación desde el punto de vista del superintendente en relación a este tema que tiene que ver con algo tan importante para los trabajadores. Al largo listado de convocados para este... Mira, me comprometo a hacer el ordenamiento junto con el secretario para ver cuáles serían primero, segundo, porque si no, lo que tenga más urgencia para esto. Lo más trascendente. ¿Ya? Diputado Barros. Entonces, en esa sesión convocaríamos entonces a la asociación de funcionarios de los parlamentarios también. Es el lunes 28. En virtud de la solicitud que ellos nos están pidiendo en la nota número 9 de la cuenta. En la comisión tripartita. Ya. Entonces, la sesión especial que hagamos ya. Y en lo otro, no, el diputado Melero me quitó la palabra de la boca en el sentido que la diputada Sepúlveda ya había pedido, para quienes no tuvimos la suerte de viajar a Washington, la carpeta con todos los documentos. Y yo lamentar la influenza pudo más que mi interés por... La influenza pudo más que mi interés por viajar, así que... No importa, pero a la OIT voy de todas maneras, así que... No está, ahí sí. Gracias, presidente. También quería proponer, porque entiendo que no está en la tabla de hoy día, pero se está viendo en la Comisión de Trabajo del Senado, se recibió al sindicato de LAN por la situación. Ya, perfecto. Tiene una audiencia. Ya. Mira, que perdía. Ya, está en la cuenta. Perfecto. El primero, el que le contaron en el avión que pasamos las audiencias. Diputados, diputadas, pasamos las audiencias respectivas. LAN primero. Avisamos. Yo aviso inmediatamente. Avisamos a la gente y que van a ser invitadas cuando el punto se toque.
Diputados, para proceder al cumplimiento de la tabla, los invitados en esta oportunidad en audiencias es el sindicato de la Asociación de Tripulantes Cabina LAN Express, y nos acompaña su presidenta Silka Seis, Javier Brinzo, secretario, y demás dirigentes que están presentes, más su asesora abogada laboral, la señora Patricia Silva. Vamos a ceder la palabra para que ustedes expongan respecto de lo que fueron el desarrollo del proceso de negociación colectiva, los conflictos que hubo, la participación de la institucionalidad pública en este aspecto, y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Aprovechamos de agradecer también que nos hayan recibido en el día de hoy. Queremos partir haciendo una breve evolución de las condiciones laborales. Contarles que la ley 20.321 nació en el año 2009, que es una ley especial para los tripulantes de cabina y tripulación de mando en Chile, que obviamente nos regula en cuanto a la jornada. Esto ha permitido desde esa época que ya no haya un monopolio entonces con LAN. Hoy ya las líneas aéreas están siendo low cost. Durante el tiempo también se han agregado vuelos nocturnos a nuestras jornadas, que han cambiado obviamente las condiciones laborales y con ello obviamente también alterando nuestra vida diaria, implicando un brusco cambio en la jornada y desmedro también en las condiciones laborales. También es importante agregar que la función de tripulantes de cabina está considerada trabajo pesado, ¿sí? La actual jornada que tenemos hoy en día habla de que dentro de 24 horas podemos trabajar 12 horas con una extensión de hasta 14 horas y que estas 14 horas podrían ser en caso de situaciones excepcionales como emergencia médica, mantenimiento de la aeronave o... se me olvidó una. Emergencia médica, mantenimiento y meteorología. Gracias. Climático. Sí. Dentro de la jornada nosotros podemos trabajar 5 días continuos por 2 días de descanso o hasta 10 días continuos por 4 días de descanso. Durante todo este tiempo de negociación, que se realizó durante 8 meses aproximadamente, se hizo un estudio de fatiga en donde participó la Universidad de Santiago junto con 5 doctorados y bueno, sus principales conclusiones hablan de que estamos en un alto riesgo psicosocial y psicofisiológico. Este estudio se realizó con una muestra de alrededor de 256 tripulantes, un estudio tanto de una encuesta como un estudio físico, en donde con mediciones precisas se pudo detectar efectivamente que los niveles de fatiga en el mundo de los tripulantes de cabina LAN Express son de alto riesgo. Hay una ley también del Ministerio de Salud, la ley 16.744, gracias, que habla de listas 21, una encuesta que debería realizar cada empleador a sus trabajadores para poder detectar el nivel de fatiga. Esta ley está desde el 2013. A la fecha, la TAM no la ha realizado con nosotros, entiendo que en ninguna área, por lo menos el área de tripulantes de cabina LAN Express no lo ha hecho. Pero, sin embargo, nuestro estudio de fatiga, de estas 5 dimensiones que habla la encuesta de sucesoístas, 4 están en un alto riesgo psicosocial. Si a eso le agregamos otras evaluaciones, como por ejemplo que tenemos un grado de somnolencia diurna de alto riesgo también. ¿Qué significa eso? Que un tripulante con todos los cambios de horario, de sueño, alteraciones de sueño, podría quedarse dormido de pie, ¿ya? Entonces, hay varios ítems en este estudio de fatiga que en el fondo nos permitieron a nosotros poder argumentar nuestras necesidades para esta negociación. Por esto mismo, entonces, que nuestra negociación se basó en 2 grandes puntos. Uno era que buscábamos poder disminuir esta cantidad de días trabajados, que eran 10, o son 10 en la actualidad por ley, y a la vez también poder trabajar en cómo aumentar la cantidad de días libres. ¿Por qué? Porque nuestro estudio de fatiga dice que un tripulante de cabina recién se recupera al 3er día libre. Entonces, cuando hablamos de la jornada de 5 días trabajados por 2 días libres, quiere decir que en esos 5 días trabajados, en donde hay diferentes horarios de inicio,
con 12 horas de trabajo, el tripulante con 2 días libres no va a alcanzar a reponerse, ¿sí? En cuanto a al máximo de 10 días, bueno, la empresa dice que se vuela, nunca se llega a 10, pero efectivamente hay roles o programaciones mensuales que sí tienen 10 días trabajados. El promedio es de 8,4 días y se logró en ese momento, cuando estábamos en un proceso de negociación, reducirlo a 7 días por 4 días libres, pero para eso la empresa solicitaba un dictamen, el dictamen 35-35061, que precisamente habla de la jornada, de un dictamen que nos costó bastante tiempo poder llevarlo a cabo. Habla de la jornada en relación a los que tengas 2 jornadas o 2 PCB o periodo de servicios de vuelo dentro de 24 horas. A la fecha este dictamen la empresa también lo cumple a medias y precisamente eso pasa porque lo que buscan ellos es poder tener la mayor flexibilidad laboral para ser lo más productivos posible. Y obviamente este dictamen lo que hace es todo lo contrario. Bueno, después, cuando ya estábamos durante esta misma negociación, lo que la empresa solicitó fue la precarización de nuestros nuevos ingresos. Hoy día un tripulante que ingresa a esta compañía gana por hora de vuelo alrededor de 3.000 pesos y en un inicio la empresa propuso que ganara 1.000 pesos la hora de vuelo. Para nosotros fue un tema muy preocupante porque claramente eso significaba que de aquí a 3 años todos los que estamos antiguos íbamos a ser renovados por tripulantes a 1.000 pesos la hora de vuelo. Por lo tanto, decidimos ceder nuestro incremento de sueldo del 5%, que era durante 3 años, para que ese dinero en el fondo se inyectara en no precarizar, ¿ya? En ese momento la empresa lo ofreció. El problema está en que uno de sus puntos también de solicitud era que cediéramos al 100% nuestra extensión de beneficios, que va de la mano con una cláusula que está en nuestro contrato colectivo actual que habla de la aplicabilidad. Hoy en día, como ustedes saben, la reforma laboral nos entrega la extensión de beneficios como parte dueño del sindicato en el fondo. Por lo tanto, nos dimos cuenta que si la empresa lo estaba solicitando era claramente para poder precarizar por la caletera en el fondo, de una manera encubierta, por decirlo así, porque los beneficios son de ellos y ellos verán a quiénes le aplican y a quiénes no. Y esa fue una gran piedra de tope que tuvimos durante toda la negociación colectiva, o la más grande al final. Es por esto, en el fondo, que no llegamos a un buen puerto y se decide, en el fondo, aceptar la suscripción de la última oferta, porque la última oferta contiene nuestro contrato antiguo, en el fondo, y no nos fuimos por el artículo 342 que habla del piso, porque la empresa impugnó la cláusula de la aplicabilidad en 2 oportunidades en la Inspección del Trabajo y de hecho mañana está el juicio entre la empresa y la Inspección del Trabajo en donde nosotros como sindicato nos hemos hecho parte para poder en el fondo sacar adelante nuestra cláusula de la aplicabilidad. Es por esa razón que para nosotros el artículo 342 no era conveniente en su momento poder tomarlo, ¿ya? ¿Cuáles son las situaciones anómalas que denunciamos en esta oportunidad? Tienen que ver netamente en cómo se llevó a cabo esta negociación con un organismo estatal como la Dirección del Trabajo, en donde el director del trabajo en un fin de semana cambió el lugar de negociación. Siempre la negociación debería haber sido en Manuel de Salas, en donde está el centro de mediación. Partimos siempre en la Dirección Nacional, cuando debería haber sido en el fondo Manuel de Salas. Tuvimos llamados los fines de semana también, tanto Javier como yo, en donde el director del trabajo no llamaba precisamente para mediar, llamaba para poder contarnos cuáles eran las cláusulas que la empresa necesitaba negociar con nosotros y lo que estaba dispuesto o no a dar. Hay que entender que el mundo aeronáutico es bastante técnico, por lo tanto las posibilidades que el director cometiera algún error en lo que estaba expresando eran altas. Y eso fue lo que manifestamos los dos en ambas oportunidades, que él debería, en el fondo, acogerse a su labor de mediador y no de negociador, que para eso estábamos nosotros y estaba la empresa. Aquí está lo que les contaba, que un día domingo fuimos citados a una reunión extraordinaria a un lugar propuesto por el mismo director en Apoquindo, una oficina que la verdad entendemos que no es de la Dirección del Trabajo.
Bueno, y ya lo que viene después tiene que ver con que cuando la huelga se termina, que para nosotros se terminó el día 25 de abril, nos vinimos a enterar después de 12 horas que la empresa había ingresado una opinión o una solicitud de algo que nunca supimos hasta el final de este proceso, del que fuimos notificados nosotros 40 horas después. Nosotros fuimos notificados por la prensa que la huelga continuaba, a pesar de que la huelga había sido terminada el día 25, en donde se llevó a cabo todas las normas legales de avisarles por ellos a través de un correo, un email, que así lo permite la normativa hoy en día, como también al día siguiente se ingresó por oficina de parte la inspección correspondiente. Claramente también se hizo a través de la empresa, que obviamente no recibió nuestra solicitud. Esta opinión jurídica debería haber sido o haber tenido traslado hacia nosotros para poder también nosotros poder dar nuestro parecer a esta opinión que estaba entregando la empresa, ¿verdad? Para que luego la Dirección del Trabajo, con ambas opiniones, pudiera dar su última opinión. No tuvimos la posibilidad de ser escuchados, ni en mesa, ni por escrito, y la opinión salió a la luz pública de lo que la empresa obviamente festinó, diciendo que la Dirección del Trabajo les daba todo el favor y que la huelga efectivamente no había terminado. Es bien ridículo lo que voy a decir en verdad en este momento, porque si ustedes ingresan a la página de la Dirección del Trabajo, la huelga para ellos todavía continúa, y continúa con la totalidad de nuestros socios, cosa que no es así. Porque finalmente, de la forma en cómo está redactada la reforma hoy, lo que se está permitiendo es que un sindicato o se acoja al artículo 342 que habla del piso, o bien que haya un descuelgue individual voluntario. Aquí lo que tuvimos que hacer nosotros es llamar a un descuelgue colectivo. Yo sé que no existe, pero en el fondo fue un mandato de este sindicato como una manera de autoprotección a cada uno de nuestros socios, porque para la empresa y la Dirección del Trabajo, de la mano, en el fondo, estaban diciendo que la huelga continuaba y que lo ratifican hasta el día de hoy. En este momento, lamentablemente, bueno, tenemos todo judicializado. Esta demanda por el piso que les contaba en la inspección, que mañana ya es este juicio. Hay una demanda por prácticas antisindicales. Durante plena negociación reglada se despidieron a 70 tripulantes socios nuestros. Denuncias por prácticas desleales por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque no les parece que nosotros como sindicato digamos que la seguridad de una aeronave no solamente depende de su mantenimiento. Si sus trabajadores, nosotros como tripulantes, no estamos en condiciones óptimas de salud, tanto física o mental, que lo ratifica un estudio de fatiga, obviamente que también va a interceder en la seguridad de una aeronave. Se hizo también un recurso de protección contra el director del trabajo. Y obviamente van a haber más prácticas antisindicales porque si bien el descuelgue era a partir del día 25, a partir del día 23 la empresa ya tenía correos a nuestros socios invitándolos a este descuelgue, por lo tanto la huelga dejó de ser efectiva legalmente 2 días antes de su término, ¿sí? Y además ha hecho ofertas ilegales premiando a quienes se descolgaron antes de tiempo, ofreciéndoles contratos indefinidos versus las que se descolgaron después, que siguen con su contrato a plazo. Así que la verdad es que tenemos bastantes puntos en discordia. Eso. Presidente, diputadas, diputados y a toda la Comisión de Trabajo, bueno, agradecerles por habernos recibido y un poco para tomar las palabras de la Presidenta y englobar un poco la misión y qué es lo que nosotros les venimos a solicitar a ustedes como Comisión. Primero, el que los dictos que ha emitido la empresa con respecto a nuestras solicitudes que tiene que ver con el estudio de fatiga, el cual ellos dicen que lo avalan, pero la verdad es que no hablan nunca de los resultados. Para nosotros es muy importante que ustedes como comisión sí se les lo analicen y por lo mismo les trajimos una copia completa del estudio para que puedan observar los resultados, los que nosotros estamos nombrando y que son bastante alarmantes. Con respecto a las opiniones que daba la empresa sobre la solicitud que nosotros hablábamos de un día extra, recordar, algo que nunca se dijo, es que nosotros hace 2 años, desde el 2009 aproximado hasta el año 2016, nosotros sí volábamos en jornadas de 5x4 hasta un máximo de 6x4.
y donde la empresa, como dice muy bien Silka, por un dictamen de la Dirección del Trabajo que sale a favor de nosotros por el tema de tener 2 jornadas dentro de 24 horas, sale a favor de los trabajadores, la empresa unilateralmente cambia estas jornadas y las lleva al máximo que da la ley, que es el 10×4. Entonces, con respecto a eso, nosotros nos gustaría solicitar a la Comisión de Trabajo hacer un análisis de la ley 20.321, que fue esta del año 2009, donde en esos años los vuelos nocturnos para los vuelos nacionales no existían, y donde esa ha sido la gran piedra de tope, donde lo que está evidenciando el estudio de fatiga tiene que ver con respecto a eso, que estas jornadas, como han ido cambiando y han ido evolucionando, la ley ha quedado un poco obsoleta. Entonces creemos que es importante nutrirla y hacer un análisis para todos los tripulantes y pilotos de cabina dentro de Chile. Con respecto a la negociación, muy importante lo que sucedió en esta nueva reforma, ya que creemos que hay algunos procedimientos que quedaron en algunas materias algo grises y donde hoy la Dirección del Trabajo junto con la empresa están tomando determinaciones que podrían cambiar el rumbo de todas las negociaciones de todos los sindicatos de aquí en adelante, ya que, como muy bien se dijo en la Comisión de Trabajo del Senado, uno cuando entra en la disputa de una huelga y quiere salir, podría entrar de manera colectiva, pero con las salidas serían todas individuales, y creemos que eso va en perjuicio literalmente de los sindicatos, donde estarían siendo perjudicados los trabajadores de una manera tremenda, como está siendo este caso, porque la empresa y la Dirección del Trabajo primero nos exige que nosotros sigamos en huelga, cuando el sindicato en su autonomía dice el día 25 que se acabó la huelga, y donde la empresa y la Dirección del Trabajo en conjunto toman la determinación de que nosotros podemos optar solamente por el artículo 342 o el descuelgue individual, que en las dos opciones es quebrar al sindicato en dos o en una terminar completamente con contratos individuales. Entonces creemos muy importante que también se ponga esta discusión en mesa y aparte la actuación que tiene el director del trabajo, que para nosotros es bastante poco objetiva, ya que el director del trabajo, muy bien como comentó la presidenta, tuvo una injerencia en la cual apoyó mucho más las opiniones de la empresa, donde cada vez que la empresa solicitó actas que fueran firmadas, fueron estas de inmediato, y cuando el sindicato también solicitaba actas para poder ser firmadas, esas actas nunca llegaron. Creemos que el director del trabajo, el que nos haya llamado a cada uno de nosotros para poder negociar partes técnicas que tienen que ver con la empresa, donde no es menor que el director del trabajo hace unos años atrás fue socio líder de una consultora que prestaba asesorías a la TAM. Nosotros uno podría haber pensado que podría haber sido algo inocente, que la empresa lo hizo caer, pero la verdad es que ya vemos que ya no fue tan inocente, sino que hubo una intencionalidad. Ya cuando vemos que un director del trabajo exige que nosotros sigamos en huelga, creemos que ya se pierde toda la objetividad y donde ya no hay ningún apoyo a los trabajadores, sino que en el fondo se busca un artilugio para poder ayudar a la empresa y poder quebrar a este sindicato, como lo han tratado de hacer. Entonces, les venimos a solicitar esa ayuda, primero para que podamos hacer un análisis serio del estudio de fatiga que presentó la Universidad de Santiago. Lo otro es poder analizar la ejecución que tuvo el director del trabajo en esta mediación. Y por tercero, revisar la reforma laboral que tiene que ver con los artículos a los cuales los trabajadores podemos tomar determinaciones y poder terminar una huelga, ya que si esto sienta un precedente para los demás trabajadores, creemos que es algo muy perjudicial para nosotros como trabajadores. Así que eso es lo que solicitamos. La señora Patricia también ha pedido la palabra, después el diputado Barros y el diputado Mesa. Y la diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los diputados y diputadas de la mesa. Bueno, básicamente, complementando muy brevemente, el tema central, como ya han relatado los dirigentes, dice relación con algunos aspectos que me parece importante poder redondear. Uno dice, primero, es el tema de este cambio, de alguna manera, ¿no es cierto?, de procedimiento en materia de cuando un sindicato decide, ¿no es cierto?, a partir de suscripción de un instrumento colectivo, ¿no es cierto?, la ley dice claramente que cesa los efectos de la huelga. Y aquí lo que pasó, ¿no es cierto?, es que la huelga sigue en pie hasta el día de hoy, digamos, en términos de lo que incluso da cuenta el registro diario de huelga de la Dirección del Trabajo. Ese es un tema sin duda sensible, porque esto es insólito en términos de poder decir cuándo termina la huelga, más aún
considerando, ¿no es cierto?, que en este caso nosotros tuvimos conocimiento de esta situación posteriormente, después de 42 horas. O sea, aquí hay un tema bien complejo en esta situación, porque finalmente este sindicato, cuando suscribe la última oferta, esto fue el día miércoles 25 a las 11 de la noche, después de una asamblea, se notifica. Ustedes han escuchado en prensa que nosotros mandamos una carta. No, si acá no hay cartas, es una notificación a correo electrónico formales, al inspector del trabajo que correspondía, más a la comisión negociadora de la empresa, ¿no es cierto? Y eso lo que ocurrió fue que, obviamente, implicaba que la huelga se levantaba, por razones obvias. En la prensa nos enteramos el otro día en la mañana, en el marco de una junta accionista, ¿no es cierto?, de la TAM, que el presidente de la empresa señala de que la huelga no ha terminado y que ellos desconocían el instrumento que nosotros suscribíamos como contrato colectivo. Nosotros la verdad que ese día comprenderá la sorpresa de todos nosotros en términos de lo que estaba ocurriendo por la incerteza total que había, ¿no? Que bueno, se terminó, ¿qué es esto? No tuvimos ninguna comunicación con la Dirección del Trabajo, nosotros llamamos por teléfono, no hubo respuesta. Recién recibimos un correo el día jueves 26, cerca de las 6 de la tarde, donde se nos notificaba, se nos citaba a una reunión para el día viernes a las 10 de la mañana con el director del trabajo, donde se nos señalaba que la empresa había hecho una presentación y que nos iba a notificar en ese momento. El día viernes a las 10 de la mañana concurrimos a la oficina del director, ¿no es cierto?, y donde tampoco se nos notificó, sino que se nos contó que había una presentación de la empresa, que la Dirección del Trabajo estaba de acuerdo y estableció y señaló ahí cuáles son las razones, y nosotros sin saber con certeza de qué se trataba, o sea, cuál era el fundamento para efecto de poder entender qué es lo que estaba, cuál era el planteamiento de la empresa para efecto de señalar todo esto, lo que estaba ocurriendo. Y finalmente se nos notifica el día viernes 27, cerca de las 6 de la tarde, por correo electrónico, o sea, pudo haber hecho esto en la mañana, fue un correo electrónico que le llegó al sindicato, y se nos señala, se nos remite, ¿no es cierto?, copia de la presentación, y en esa, para efecto de señalar que nos daba traslado, para que nosotros emitiéramos opinión, pero ese oficio firmado por el jefe jurídico, ¿no es cierto?, venía con una opinión, emitida opinión ya clara, ¿verdad?, concreta, que la Dirección del Trabajo entendía que la huelga no había terminado. Tengo acá, por si acaso, el oficio, si alguien quiere leerlo, no hay problema en aquello. Y da como referencia, para efectos fundamentales, esta decisión de 6 líneas, no más que eso, una serie de dictámenes, y lo que pretendía una vez justificar que había como una doctrina o una jurisprudencia o unos dictámenes anteriores, lo que no es efectivo, sobre la materia. Esto fue un día 27, estimados diputados y diputadas, comprenderán ustedes que venía luego el 1 de mayo, que era feriado. Eso implicaba que la gente no sabía si estábamos en huelga o no estábamos en huelga. Había que esperar, la Dirección del Trabajo nos dio 5 días hábiles para contestar. O sea, era la incertidumbre total respecto de 800 trabajadores que entendían que habían bajado a la huelga el día miércoles a las 11 de la noche y que no sabíamos qué ocurría. Yo les quiero señalar un par de cosas bien complejas que tienen que ver con que la gente, los tripulantes, los 800 tripulantes de cabina, concurrieron a trabajar el día jueves a primera hora, al inicio del turno que les correspondía, y fueron devueltos por la empresa. No se les dio trabajo en tierra y tampoco les asignaron los roles de vuelo como era habitual. Entonces había un discurso súper, esto por supuesto nadie lo sabía, pero nosotros teníamos claro que la empresa, mientras decía que todavía no podía regularizar los vuelos, nosotros entendíamos que habían 800 tripulantes que estaban todos en sus casas esperando no sé qué, haciendo qué, no sé, más nada. En ese contexto es que obviamente nos preocupa muchísimo en este punto es el procedimiento finalmente llevado a cabo por la Dirección del Trabajo, toda vez que consultado el director del Trabajo ese día viernes a las 10 de la mañana respecto a qué hora había ingresado la presentación de la empresa, la presentación formal, nos dijo que había sido el día jueves en la tarde. O sea, nosotros presentamos una notificación comunicando que suscribíamos una última oferta. Hubo silencio tanto de la empresa, salvo haberlo señalado por la prensa, ¿no es cierto?, hasta en la tarde, que presentaron algo. O sea, una Dirección de Trabajo en ausencia, y ustedes tienen que tener claro que mientras esto ocurría, había una fuerte presión interna, vía correo electrónico, está en prueba, ¿no?, porque está todo eso material de prueba totalmente acreditable, que llamados telefónicos, WhatsApp, en fin, con una presión muy fuerte para efecto que los trabajadores se descolgaran.
con todas las medidas que ya ustedes oyeron del relato de los dirigentes. Nuestra preocupación son dos. Uno, este nuevo procedimiento, en términos de que si un sindicato de aquí para adelante, ¿verdad? Queremos saber una cosa, si cualquier sindicato que hoy día suscribe un instrumento colectivo, sea este u otro, sea una última oferta o un 342 o no sé qué, la Dirección de Trabajo va a dar un plazo que no sabemos cuánto es a todas las empresas para efecto de poder decir sí o no. Yo les cuento a la Dirección de Trabajo la labor que tiene y el rol que tiene respecto a la negociación colectiva de un instrumento firmado es el mero registro. Lo tienen que hacer es registrar. Aquí no hubo nada, aquí no se ha registrado nada, estuvo en el aire 42 horas y más, porque todavía sigue en el aire, digamos. ¿Ah? Entonces, es este procedimiento nuevo, sui generis, en relación a una negociación de tal alto impacto público, mediático y el impacto en la ciudadanía, la verdad que nos preocupó sobremanera. Otra cosa dice relación con que el tema central, no lo voy a obviar. Aquí el cuestionamiento principal del tema de fondo es que si la última oferta, a partir de la reforma del Código del Trabajo, ¿no es cierto?, a partir con la Ley 20.940, si la última oferta es un instrumento, es un documento, es una manifestación de voluntad explícita y expresa, ¿no es cierto?, del empleador de hacer un ofrecimiento concreto al sindicato, a la mesa negociadora, nace y muere inmediatamente. Ustedes son expertos en esta materia, la negociación colectiva, como ustedes bien saben, esto no es una figura nueva, la última oferta es una figura que existe desde siempre, tiene jurisprudencia, tanto judicial como doctrinaria administrativa. Por lo tanto, esta novedad con la que nos encontramos después de haber votado la huelga por lo demás, esto no fue un dictamen, estimado, que se salió entre los primeros dictámenes que salió la reforma, porque si finalmente este sindicato hubiera sabido, ¿no es cierto?, o cualquier sindicato sabe que la última oferta, por un cambio, la verdad que en ninguna parte de la reforma se abordó ese tema, en ninguna parte dice que la última oferta se extingue al momento de ser rechazada en la votación de la última oferta o huelga. La verdad que eso es un contexto, eso es algo distinto y es un elemento a considerar entonces por el sindicato si finalmente sabe que si vota la huelga no tiene nada más que esperar, o sea, acogerse al piso de la negociación. Porque no habría otra oferta, no hay ninguna obligación de la empresa de volver a hacer una u otra última oferta. Las nuevas ofertas, como ustedes bien saben, que también no es nada nuevo, es una figura que ya existía antes de la reforma. La única novedad hoy día es que esa nueva oferta debe ser votada de manera solemne, es decir, por el ministro de Fe, y de manera secreta. Por lo tanto, esto es realmente una novedad con la que nos enfrentamos, de que esta interpretación que dio la empresa públicamente y luego la Dirección de Trabajo en silencio, y luego nos expresó, ¿no es cierto?, en este oficio, que efectivamente entienden que la última oferta nace y muere al momento de ser presentada y muere una vez que es rechazada porque el sindicato decide irse a huelga. Esos son los centros principales de este proceso de negociación. Esto está judicializado, bueno, y habrá que esperar el resultado que digan los tribunales en esta materia. Muchas gracias, presidente. Eso es lo que quería hacer. Han pedido la palabra los diputados Barros. ¿Tema reglamentario previo? Okay. ¿Con su venia? Bueno. No, presidente, yo, sin perjuicio del alto interés que ha concitado este proceso de negociación y que hay que observarlo, y me parecen sumamente interesantes los elementos que los dirigentes han puesto sobre la mesa y las solicitudes que han hecho. Yo quiero, presidente, preguntarle a usted sobre los alcances y forma como va a dirigir esta sesión. Porque yo de lo que he entendido de las exposiciones es que según la Dirección del Trabajo, esto es un proceso de huelga que está vigente. Y además nos han señalado los dirigentes que está judicializado. El artículo 60 de la Constitución, presidente, establece como cesación del cargo a los diputados, senadores que intervengan o conozcan de las negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado. Dice, cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite influencia ante las autoridades administrativas o judiciales, en favor o en representación del empleador o de los trabajadores, en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos de cualquiera de las partes. Entonces, presidente, vuelvo a insistir, más allá del contenido, usted es quien preside, esta es la Cámara de Diputados, esta no es una reunión en un lugar distinto, está siendo televisada,
Entonces yo quisiera, presidente, preguntarle de qué manera usted va a seguir. Yo personalmente creo que esta sesión debería llegar hasta acá. Es decir, escuchar los puntos que han sido planteados, la comisión ha tomado conocimiento, pero me parece que ir más allá complejiza el proceso sobre los alcances y limitaciones que la Constitución Política del Estado nos interpela. Gracias, presidente. Mi respuesta es la siguiente, estimado diputado. Ese mismo artículo 60 nosotros nos confiere este cuerpo colectivo. Nosotros no estamos actuando en términos individuales acá, estamos actuando en una comisión de carácter colectivo y estamos escuchando, no estamos interviniendo ni siendo parte de ninguna situación en particular que nos puedan atribuir para pedir cesar el cargo. No es una intervención. Este es un cuerpo colectivo, que es una comisión, y estamos en ese trabajo. Nada más que eso, no pretende otra cosa. No estamos haciendo mediación, no estamos haciendo intervención hacia uno u otra parte, sino más bien eso. Y en segundo término, nosotros tenemos además el rol fiscalizador, a quien corresponda. Si aquí hay un proceso anómalo, que después tendremos que evaluarlo, respecto de quién tiene que garantizar que la aplicación de los derechos aprobados además acá en la Cámara de Diputados y en particular salieron de esta comisión, tienen que después estar garantizados por quien es el director del trabajo y no particularizar su actuación en función de uno u otro de los involucrados o incumbentes en una negociación colectiva, que también es un derecho. Así que eso es nada más. Acá no vamos, para la tranquilidad de todos, no vamos a sancionar a ninguno en particular, pero sí estamos acá, se está entregando una opinión respecto de un suceso ocurrido en un proceso de negociación colectiva y en la Cámara de Diputados, además en la Comisión de Trabajo, reitero, como cuerpo colectivo, no individual, para después, a posterior, a partir de las opiniones que hayan, tomar una decisión en función de eso. Pero no es una intervención nuestra en beneficio ni del sindicato, ni en beneficio o en contra de la empresa. Presidente. Reglamento, perfecto. Reglamento. Presidente, solamente puntualizar que la Constitución no hace el distingo que usted recién ha mencionado, y es que él habla de diputados o senadores, en la condición que sea, no hace ninguna diferencia. Y lo que sí es importante, además, es el principio de oportunidad que estamos hablando, porque esto está sucediendo, no ha sucedido, no es algo pasado, sino que está ocurriendo hoy día. Entonces, la verdad es que aquí lo que hace la Constitución es blindar, ¿no es cierto?, un proceso que está en desarrollo para que no ocurran influencias que no debieran. Reitero, no estamos en una intervención particular. Me he pedido la palabra. Presidente, la verdad que no logro entender cuál es la finalidad de la objeción de mis colegas, porque primero decir que esto ya ocurrió en el Senado. O sea, la Comisión de Trabajo del Senado recibió a los trabajadores, recibió al director del trabajo hoy día, los senadores dieron opinión. Yo muchas veces he estado apoyando a dirigentes y a trabajadores en huelga. Eso no significa que esté interviniendo en la negociación que ellos están llevando adelante. Por lo tanto, acá, escucharlo y manifestar nuestra opinión, no veo en qué pueda afectar el reglamento o la Constitución, presidente. Bueno, yo les pido que prosigamos con las palabras que están pedidas respecto, para volver al punto y no dilatarlo más allá de lo que corresponde, y a posterior continuar con lo que está establecido para la comisión. ¿Reglamento? Sí. No, presidente, yo quiero discrepar de la interpretación que usted en calidad de presidente hace de esta comisión. Yo quisiera pedirle al secretario, que es ministro de Fe, que me diga qué precepto constitucional establece una acción diferente y diferenciadora de que sea la comisión a que sea un diputado o un senador en forma individual. El precedente de lo oral del Senado me parece que cae en la misma falta y no constituye obligación ni comparación alguna. Esta es una Cámara por esencia política, a diferencia del Senado, que no lo es. Esta es una Cámara fiscalizadora, que el Senado por esencia no lo es, y por consiguiente los resguardos que tiene la Cámara de Diputados respecto al Senado son muy distintos. Vuelvo a insistir, presidente, aquí dirigentes sindicales nos han pedido acciones concretas, nos han pedido, digamos, que fiscalicemos la acción del Ministerio del Trabajo.
ha sido solicitado, presidente, por un dirigente sindical. Entonces, yo le pido, presidente, que usted actúe con la responsabilidad que la Constitución y la ley que usted juró respetar, lo haga, y pido oficialmente un pronunciamiento para no vernos en una situación compleja, porque aquí la diferencia la hace, presidente, que aquí hay un proceso en desarrollo. Usted dijo que aquí se estaban refiriendo a hechos ocurridos, son hechos que están ocurriendo, presidente. La Dirección del Trabajo, que es el organismo legal que fiscaliza los procesos de negociación colectiva, más allá que le guste a usted el actuar o no, aquí Patricia Silva fue directora del trabajo y conoce bien las competencias de la Dirección del Trabajo, yo creo que no puede invadirse esa acción. Entonces, y vuelvo a insistir, presidente, no quiero restar ni un minuto de mérito a las inquietudes que han planteado los dirigentes, no quiero por ni un minuto restarme tampoco a ver las cosas que han pedido, pero estamos en un tema de oportunidad. Acá hay un proceso en huelga vigente, no que haya ocurrido, vigente de acuerdo a la Dirección del Trabajo. Y en segundo lugar, hay un proceso judicial y los dirigentes han dicho. Entonces, yo quiero, presidente, un pronunciamiento del secretario, abogado, que señale los alcances y competencias que tenemos, de manera que estemos todos tranquilos, presidente, el día de mañana, porque yo no quisiera ver involucrado en una situación que terceros pudieran el día mañana denunciar o hacer ver respecto al rol y a la forma como esta Comisión de Trabajo del Parlamento. Pido que el señor secretario se pronuncie. Sí, previo a las presentaciones, mientras él busca... Gracias, presidente. El diputado Soto, el Sepúlveda. Es que me cambiaron el reglamento. Reglamento, sí, ese es el problema. Quedan pendientes las otras intervenciones. Después. Sí. No, solamente decir, presidente, que la Constitución lo que señala es una sanción a una acción concreta, que es ser mandatario o abogado o ejercer influencia ante autoridades administrativas y judiciales. No está inhibiendo de escuchar una situación particular. Nada más que por lo tanto, que el diputado Melero ejerza las acciones que correspondan cuando tenga conocimiento de que alguno de nosotros esté siendo abogado, mandatario o ejerciendo aquella influencia. Hoy día estamos solamente escuchando una situación particular y espero que lo podamos seguir haciendo. Ok, diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, nosotros hemos tenido ya, los que llevamos más tiempo en el Congreso, una larga experiencia en relación a las huelgas, revisar, ver, escuchar, pero otra cosa es que nosotros podamos intervenir y eso no lo vamos a hacer. Y lo que el dirigente puede pedir muchas cosas, pero nosotros estamos limitados frente a lo que dice la Constitución, y ni a oficiar ni nada por el estilo, pero a escuchar, a informarnos, a requerir, ¿no es cierto?, más yo diría cifra o lo que corresponde. Eso está absolutamente lo que hemos hecho siempre, permanentemente, y ojo, no solo en esta Comisión de Trabajo. A mí me ha tocado presidir muchas otras comisiones donde hemos recibido personas, ¿no es cierto?, agrupaciones que están en huelga y que le hemos... Entonces yo creo, presidente, que no corresponde, entendiendo las aprensiones que puede tener el diputado Melero, pero lo que hemos hecho permanentemente en esta Cámara ha sido precisamente escuchar en minutos de tremenda crisis, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el país, presidente. Diputado Lleno. Después el diputado Presidente, estaba yo. Gracias, presidente. Pero es súper cortito, si tiene que ver con el punto. Y en relación a la distinción que hacía el diputado Melero entre diputados y senadores, la verdad es que no es cierto, porque el artículo, de hecho, establece esa sanción para ambos. Y por lo tanto, si lo está viendo en los hechos, de hecho, hoy día hubo una sesión en la Comisión de Trabajo del Senado, en donde estuvo citado el director del Trabajo. De hecho, asistimos con el diputado Tucapel Jiménez. Y creo que además hay otros puntos, porque no solamente las solicitudes que hacen desde el sindicato es en el particular de este caso, sino que también a que revisemos la reforma laboral, y por lo tanto también hay solicitudes que en particular son atingentes a nosotros. De hecho, para ir más en el detalle, nosotros cuando estuvimos presenciando en la Comisión de Trabajo hoy en la Cámara del Senado, hay muchos puntos que creo que van a ser atingentes hoy y mañana, que tienen que ver con modificaciones también a la ley y con la interpretación
de la legislación que está haciendo el director de trabajo hoy día, y por lo tanto también es parte de nuestras atribuciones más allá del caso particular. No es necesario, de hecho, que nos refiramos al caso particular, sino que esto tiene que ver con cómo se está aplicando hoy día la legislación para todos los trabajadores, y eventualmente este caso se va a poder replicar, y por lo tanto también es necesario que nosotros como legisladores también cumplamos nuestra función como legisladores. Ya. Presidente, respecto a la consulta precisa que hace el diputado Melero respecto de si existe en el reglamento alguna disposición que hace el distingo entre el diputado que actúa individualmente o la comisión de trabajo en este caso, efectivamente no existe en el reglamento ninguna disposición que haga ese distingo cuando la comisión actúa como órgano colegiado o cuando actúan los parlamentarios individualmente dentro de ella. Lo que sí es claro y que fluye directamente del texto constitucional es que las acciones que inhabilitan a un diputado para ejercer su cargo son acciones que tengan sentido, una acción positiva, es actuar ante alguien durante el proceso de negociación colectiva. Y lo que la Comisión ha hecho, no tan solo en esta oportunidad, sino que en múltiples ocasiones, es escuchar a las organizaciones que están en conflicto o que están en negociación colectiva, escucharlos. Distinto es el caso si la Comisión como tal o cualquier diputado interviene ante autoridades para mediar o colocar fin al conflicto. Lo que la Comisión ha hecho históricamente es escuchar a las partes en conflicto, incluso a las partes, no tan solo a las organizaciones sindicales, sino también en alguna ocasión a los empleadores. Claro, si quiere venir LAN, lo vamos a recibir y lo vamos a escuchar. Está en su derecho. ¿Sí? Yo me alegro que se haya provocado este debate y el pronunciamiento del secretario de la comisión, porque justamente lo que yo le pregunté a usted en mi intervención inicial era que usted me señalara el tenor sobre la forma como usted iba a conducir esta comisión. Y al escuchar algunas peticiones de los dirigentes, entonces se me aumentó mi preocupación sobre los alcances que pudiera tener alguna eventual decisión que se adoptara de solicitar oficios o antecedentes. Entonces, aclarado el punto, presidente, obviamente si vamos solamente a escuchar y algún diputado que quiera hacer alguna pregunta, yo obviamente, ¿cómo voy a tener objeción alguna? Solamente quisiera pedirle, dada la intervención de la diputada Gael Llones, que estando el gobierno presente en esta mesa y habiendo participado en la sesión del Senado, para no sentar precedentes, la reunión del Senado fue citada en forma muy distinta, y yo quisiera que el Ejecutivo que estuvo presente, usted le diera la palabra para que explique bajo qué tenor y bajo qué circunstancias fue recibido el sindicato de LAN en el Senado, que es muy distinto a cómo está siendo recibido acá. Gracias, presidente. Señor presidente, el Tribunal Constitucional se manifestó respecto a esto y efectivamente lo que dice el diputado Melero, señor presidente, está en total consonancia con lo que dice el Tribunal Constitucional, que le exige al presidente de la comisión deslindar la reunión para ver las materias que se van a tratar, ¿no? Entonces, él acepta que se revise una situación de índole laboral, pero sí previa manifestación de voluntad del presidente de deslindar cuál va a ser los temas que se van a tratar para no interferir en el normal proceso que se esté llevando a cabo. Bueno, si no vamos a intervenir, no vamos a ir a pedirle a nadie nada, aquí estamos escuchando y eso es todo. Yo no he dicho en ningún minuto que vamos a transgredir esto, o sea, no se trata de eso, no haremos eso. Señor representante del gobierno. Presidente, efectivamente la comisión del Senado, cuando escuchó a los mismos directores del sindicato de LAN y a la señora Patricia Silva, también manifestó que no podían intervenir por norma constitucional. Ahora bien, la citación que se cursó al señor director del trabajo el día de hoy, junto a 3 académicos más, versó sobre la preocupación de la comisión sobre la aplicabilidad de las normas contenidas en el artículo 342, 346 y 357 en relación con la norma del artículo 378 que se eliminó con la reforma laboral que permitía dejar vigente una oferta. Es decir, para que se explayara cuáles son los mecanismos de terminación
de una huelga legal conforme a las nuevas normativas de la reforma laboral. El director, cuando acudió, tomó la palabra y lo que primero dijo: yo no me puedo referir en ningún momento a un caso particular que esté siendo conocido tanto por la dirección como por los tribunales de justicia. Si usted me pregunta cómo termina la huelga en Chile conforme al libro 4 del Código del Trabajo, la situación es esta, esta y esta. Esa fue la intervención del señor director. Volvemos a centrar en lo que estábamos. Tiene la palabra el diputado Barro. Gracias, presidente. Mire, estando de acuerdo con los preceptos constitucionales esgrimidos por el diputado Melero y otros, y estando en un proceso judicializado, a mi entender, lo único que cabe respecto, y agradezco las exposiciones de quienes hoy día están en esta comisión, lo único que cabe es realizar algunas preguntas para clarificar algunos conceptos para efectos de formarse una mejor opinión, no es más que eso. Entonces, me gustaría, doña Silca nos habló respecto de 3 condiciones respecto a las cuales se incrementan el número de horas. Usted habló de climática. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia ocurre este aumento? ¿Qué parece? ¿Con qué frecuencia ocurre este incremento de horas de trabajo? Lo segundo es, ¿cuál es el régimen de otras aerolíneas? Porque yo entiendo que el estudio que ustedes han encomendado a la USACH, entiendo, puede ser muy válido. Pero no creo que las condiciones laborales de los tripulantes de cabina en Chile puedan ser demasiado distintas a otras aerolíneas en el mundo que cumplen una labor similar. Entonces me gustaría ver cuál es el régimen de otras aerolíneas. Y en tercer lugar, en cuanto a la definición de una hora de vuelo, porque usted hacía mención, por su intermedio, su presidente, a que aparentemente la intención era rebajar, creo, de 3.000 a 1.000 pesos, etcétera. La definición de hora de vuelo, cómo se construye un día de un tripulante de cabina desde la perspectiva de cuáles son, cómo se imputan las horas de vuelo o las horas previas o las horas posteriores, para mayor claridad de los miembros de esta comisión. Muchas gracias. Si no, vamos a estar hasta mañana. Sí. Tiene la palabra el diputado Mesa. Bueno, gracias, presidente. He escuchado con mucha atención todo lo que aquí se ha dicho. Saludar al sindicato LAN, a todas nuestras visitas. Estoy recordando como antiguo parlamentario, igual que mi colega Melero, igual que antiguo parlamentaria Alejandra Sepúlveda. Hace unos años, presidente, no recuerdo bien si son 10 o 12 años, recibimos en esta comisión al sindicato de LAN de entonces y estaban en una situación similar. Y una de las cosas que fíjese qué paradoja, reclamaban en ese entonces era porque se les consideraba el tiempo trabajado en el momento que se encendían las turbinas del avión. No tomaban en cuenta el momento en que les recogía el vehículo en su hogar, llegaban al aeropuerto, hacían una serie de cosas que tenían que ver con su labor y arreglaban lo que tenían que arreglar en la aeronave y solo empezaban a contar el trabajo del tripulante en el momento que el piloto encendía la turbina. Bueno, eso lo solucionamos en su momento como comisión, lo recogimos y lo solucionamos. Yo entiendo lo que dice mi estimado colega Patricio Melero y sé perfectamente que no podemos intervenir en procesos que están judicializados. Pero eso no puede inhibir a un parlamentario o parlamentaria de escuchar y formarse una opinión, porque también la Constitución nos entrega a nosotros otras facultades, como son, y todos lo sabemos, legislar, fiscalizar y representar. Y yo quiero hablar ahora representando a las miles de personas que han sido afectadas como pasajeros, usuarios, por la huelga de LAN. Y creo que en ese aspecto nadie me puede criticar el que yo actúe conforme a la Constitución representando. Y me ha asaltado una duda muy importante a mi juicio. Y hablo de la seguridad. Caramba,
nos estamos enterando como parlamentarios que la seguridad ha estado en riesgo hasta ahora durante mucho tiempo, la seguridad de los pasajeros y pasajeras de esta aerolínea. Porque si bien es cierto, hace unos años atrás, al no existir vuelos nocturnos nacionales, había una jornada de 10×4, y si nos atenemos al estudio que ustedes nos han, del cual nos han hablado ustedes, el estudio de la fatiga del personal indicaría, y hablo digamos en condicional, afectaría la seguridad de todos los vuelos en los cuales han participado el personal fatigado, si nos atenemos a ese estudio, digo, ¿no? Y yo no tengo por qué dudar de él. Entonces, me preocupa profundamente que siga existiendo vuelos con personal que está padeciendo esta fatiga y que todavía en estos momentos no se considere, aparentemente por parte de la empresa, de que la fatiga del personal, de los tripulantes de cabina, influye directamente en la seguridad del vuelo. Porque ustedes no solo se encargan de, señor, ¿qué le apetece? Señora, ¿qué es lo que es? Yo entiendo que hay varias otras situaciones en las cuales interviene el tripulante de cabina. Y mi pregunta tiene que ver, y termino con lo que decía don Ramón Barro hace. Me ganó como casi siempre don Ramón, hasta en el guitarreo me gana. Eso es fuera de la comisión. ¿Qué está haciendo las otras aerolíneas nacionales? También vuelan entregando inseguridad a los pasajeros, manteniendo un horario como el que ustedes hoy en día están reclamando como inusual. Si ha existido esta inseguridad en el pasado, yo no quiero que a la luz pública aparezca ahora, cada vez que se sube a un avión de esta aerolínea o de cualquier otra aerolínea nacional, un pasajero o pasajera sepa de que está en peligro su seguridad. Y es eso lo que me preocupa, y de ahí viene la misma pregunta que hacía Ramón Barro. ¿Cómo funcionan las demás aerolíneas? Tomando en cuenta que yo, como médico, también puedo decir de que la fatiga del personal, y por algo existió también la ley de la silla en su momento, que por cierto es poco respetada, y ustedes no tienen ley de la silla tampoco a bordo de la aeronave, ¿cierto? Bueno, yo quiero saber, solo me preocupa en este momento, para no ahondar en las preguntas, el tema de la seguridad en la aeronave. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, primero que todo, agradecer que hoy día estén acá presentándonos este caso que en realidad, como sucedió también en la Comisión del Senado, creo que da mucha reflexión, no solamente en este particular, sino que también por lo que puede suceder en el futuro y que también es nuestra labor. En eso al menos me quedó dando vueltas el tema de las ofertas ilegales que le hicieron. Creo que igual sería bueno que nos presenten los antecedentes, más allá de que haya un juicio, en fin, pero que también nosotros estemos en conocimiento de esa oferta en más detalle. Y lo otro que hoy día también se mencionó y que ustedes mencionaron acá, que tiene que ver con cuál es la oferta en el fondo que es válida, si es que cuál es la última oferta, ¿cierto? Que es lo que establece la legislación y la interpretación que hizo el director del trabajo sobre la materia. Pero también había otro tema que creo que sería bueno que nos conversaran, que tiene que ver con cuándo era exigible en el fondo al empleador que suscriba o que cumpla forzosamente el resultado en el fondo de la negociación, ¿cierto? Que es exigible desde la comisión negociadora. Entonces, si se podrían como también detallar cuál es la visión que ustedes tienen respecto a esos tres puntos, a esos tres puntos en realidad. Y lo último, que tiene que ver con que en realidad este es un elemento también para que lo veamos dentro de la comisión, que se presentó, que se discutió ahí también por los académicos, con la incongruencia que se genera respecto al principio de la libertad sindical. Porque finalmente una posición como esta podría afectarlo, ¿cierto? Eventualmente en otros casos. Entonces, como también tenemos una interpretación en el fondo de estos artículos que permitan hoy día
sin modificaciones en el fondo, proteger la libertad sindical, más allá de que eventualmente tengamos que revisar, que yo comparto, la reforma laboral, porque en estos temas al menos está en el fondo dejándonos en cuenta, nos está detallando que hay problemas, sobre todo en estos detalles que finalmente pueden tener repercusiones en el mundo de los trabajadores y sobre todo en el mundo sindical. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer a todos a los miembros, ¿no es cierto?, de la directiva del sindicato, agradecer a Patricia Silva además, que tiene una tremenda experiencia, que ha sido, yo diría, hemos trabajado muchas jornadas, no solo en trabajo, sino también en el CERNAM. Primero, tienen mi admiración por la forma como ustedes trabajan. Yo la verdad es que es tremendo la jornada de trabajo que uno ve. Yo no vuelo mucho en avión precisamente por esto de que a las 2 de la mañana, que a las 3, que llegas a las 5, o sea, es una jornada deshumanizadora. O sea, yo de verdad encuentro que es una jornada tremendamente deshumanizadora. Y además de conflicto permanente con tu biología, con tus procesos biológicos, pero además con la familia, con todo lo social. Indistintamente si estén en huelga o no, pero yo encuentro que el trabajo de ustedes es tremendo, tremendo. Y que sin duda frente a eso tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro en relación a mejorar las condiciones laborales. Sin duda, en eso no hay, yo creo que no puede haber dos discursos. Estábamos precisamente viendo lo que tiene que ver con el Consejo Superior Laboral, en relación a las modificaciones y la evaluación, ¿no es cierto?, de las modificaciones legales. Y bueno, vamos a tener un estudio precisamente con las personas que realizaron, ¿no es cierto?, este consejo. Y yo diría que para nosotros sería muy importante a ustedes pedirles la opinión desde el punto de vista de lo que están viviendo hoy día, ¿no es cierto?, frente a las modificaciones legales, que nos hicieran llegar esto, que nos hicieran llegar cuáles serían las propuestas de ustedes, ahí Patricia, por su intermedio presidente, que nos pudieran hacer llegar. Yo creo que nosotros tenemos que ir perfeccionando la ley, fundamentalmente lo que tiene que ver con el mejoramiento y el fortalecimiento del mundo sindical. Entonces, frente a eso, yo creo que los ejemplos que ustedes han dado fueron muy importantes. Me gustaría saber lo que tiene que ver con las licencias médicas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ¿qué es lo que está pasando con las licencias médicas? ¿Qué es lo que está pasando con las licencias médicas productos del trabajo, productos de las enfermedades profesionales, esto que está, ¿no es cierto?, como trabajo pesado? ¿Qué es lo que está pasando con las licencias? Porque eso siempre es una luz amarilla de lo que está ocurriendo en un espacio laboral. En relación a la dirección del trabajo, presidente, dado que no nos podemos pronunciar abiertamente de muchas cosas, pero ¿sabe una cosa, presidente? Cuando estuvo aquí el ministro con el director del trabajo, dijimos que íbamos a estar permanentemente monitoreando lo que está ocurriendo. Permanentemente. No solo en este caso, sino en varios otros que hoy día tenemos en las regiones y en las provincias. Y hay que monitorearlo porque yo creo que lamentablemente vamos a tener complicaciones en varios ámbitos. O sea, y estudiar además lo que tiene que ver con el conflicto de interés, que puede ocurrir en determinado momento. Así que esas dos, tres, ojalá en algún, así a grosso modo, que nos pudieran decir cuál es la jornada, si ustedes pudieran describir una jornada de trabajo de ustedes para que nos quedara claro todo lo que ustedes viven permanentemente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, adherirme a todo lo que han dicho mis colegas, preguntas, reflexiones, saludarla a ustedes, a los dirigentes, a Patricia, y más quisiera hacer una reflexión, porque quienes estuvimos detrás de toda esta discusión de la reforma laboral que fue, me tocó presidirla a mí, esta comisión, en un momento eran más de 60 audiencias, se imaginan todo lo que escuchamos. Pero una de las cosas que recuerdo yo, sobre todo de representantes de los empleadores, era el miedo a que esta reforma laboral iba a crear mayor conflicto, más huelga, y ese era el gran... Resulta que los últimos estudios han dicho que los conflictos han disminuido, como nos lo dijimos nosotros en su momento acá, que de acuerdo a todos los modelos que tenemos en países desarrollados, cuando hay sindicatos fuertes, poderosos, empoderados, los conflictos disminuyen, no aumentan, disminuyen.
Y es lo que ha ocurrido en Chile. Los conflictos han empezado a disminuir. Pero ha pasado aquí algo insólito. O sea, esto a mí, la verdad que me dejó, que no hay cómo comprenderlo, porque resulta que ustedes, primero hay dos interrogantes, ¿no es cierto? Saber cuándo termina la huelga. O sea, para mí me queda, no puedo comprender que el sindicato no pueda poner fin a su huelga. Es una cosa realmente increíble. Pero lo que más me llama la atención es que acá ustedes terminen la huelga y la empresa quiera seguir la huelga. O sea, el mundo al revés. Lo que nos dijeron acá, los empleadores, que ellos no querían huelga, que los dirigentes lo único que andan buscando es huelga y todo, y resulta que los dirigentes paran la huelga y la empresa quiere seguirla. Y más insólito aún, la dirección del trabajo sigue en huelga hoy día. Entonces, realmente yo creo que el mundo está al revés y la verdad que no entiendo nada. Entonces, ante todo esto, yo sé que hoy día ustedes ya tienen una situación prácticamente cerrada, están judicializados, ojalá les vaya muy bien, pero esto marca un precedente, ¿no es cierto? Y es súper importante, grave, como queramos calificarlo para adelante. Y a mí, independiente de lo que diga el diputado Melero, a mí me interesa escuchar al director del trabajo acá. Si lo escuchó el Senado, ¿por qué no lo vamos a escuchar nosotros? Y nosotros tenemos el derecho a preguntarle acá y él dirá si puede lo que puede responder o no. Pero es tan grave lo que ocurrió que merecemos una respuesta de la dirección del trabajo. Porque si uno entiende siempre cuando hay un conflicto, porque todas las leyes uno las puede interpretar, pero siempre uno ha dicho la dirección del trabajo va a interpretar a favor de los trabajadores, o nunca había ocurrido que interprete para el lado de la empresa. Entonces, yo no tengo miedo esto de la Constitución, que vamos a perder el cargo. Mire, yo lo repito, yo he estado en huelga, metido ahí, me han amenazado que me van a mandar al Tribunal Constitucional. Una vez amenazaron a Alejandro Navarro, que andaba metido en una demostración. Nunca, eso no va a ocurrir que perdamos el cargo. Yo creo que nosotros siempre podemos estar apoyando primero lo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que debemos apoyar. Y acá, sobre todo en esta comisión, a un problema tan grave, tan importante, que va a marcar un precedente a futuro, lo que es la reforma laboral, tengamos que inhibirnos de invitar o citar o lo que quiera usted al director del trabajo. O sea, yo le pido, presidente, que yo no sé la tabla que tenemos para la próxima semana, pero acá tiene que estar sentado el director del trabajo, ojalá con el ministro, y clarificar este punto que para nuestro entender es sumamente, o para mí entender, mejor dicho, para hablar por mí nomás, es sumamente grave. Eso, presidente. Muchas gracias, estimado presidente. Yo, en primer lugar, agradecer a las personas que han venido hoy a exponer. La verdad es que asumo que muchos en esta comisión habíamos leído crónicas sobre cómo se había dado esta negociación en los medios de comunicación. Y lo que hemos oído acá, por decirlo de alguna manera, completa o podría completar el panorama. Y por eso les agradecemos además la forma como lo han planteado, con mucha claridad, con mucha calma, con mucho respeto, tratando de ser objetivos en los hechos y sin dar demasiados juicios de valor. Yo quisiera que ustedes no se quedaran con la idea de que cuando el diputado Melero llama a respetar una norma constitucional, eso signifique que nosotros no somos sensibles a lo que a ustedes les pudiese ocurrir, o que no nos importe, o que no valoremos que estén acá. La verdad es que nosotros lo que tenemos es un mandato que tenemos que cumplir. Y le quiero decir a mis colegas diputados que yo sé que pueden estar ávidos de dar una opinión personal respecto de una causa que está abierta, que si solo cumplimos la norma cuando no tenemos ganas de hablar, entonces, ¿qué mérito tiene seguir la norma? Es justamente en los momentos en que uno tiene muchas ganas de dar una opinión respecto a una causa que está abierta, es cuando la norma adquiere sentido. Y yo por eso lo que voy a hacer ahora es simplemente, no voy a comentar respecto de cosas particulares que hayan dicho los invitados, sí voy a comentar algunas cosas que han dicho mis colegas diputados. Y les voy a hacer algunas preguntas también, porque al igual que el diputado Barros, creo que eso sí corresponde para tener un panorama un poquito más concreto o objetivo de lo que ustedes han venido a plantear, que personalmente me interesa y me importa mucho. El diputado Mesa, por su intermedio, presidente, y luego con mucho respeto,
ha planteado en esta comisión que está siendo televisada que los chilenos estamos viajando con serios problemas de seguridad. Yo creo que hay que ser más cauto en las aseveraciones que nosotros hacemos como diputados. Yo asumo, y acá cuando digo asumo lo digo porque reconozco abiertamente mi ignorancia respecto a este tema, que existen ciertos protocolos de seguridad que no solamente son locales, sino que son a nivel internacional. Y la primera pregunta, por lo tanto, para ir despejando lo que dice el diputado Mesa, es si existen protocolos internacionales de seguridad y si la empresa los cumple. Porque si lo que aquí se nos comunique, a propósito de mi pregunta, es que hay protocolos de seguridad en el mundo que la empresa no cumple, bueno, entonces yo podría estar de acuerdo con el diputado Mesa. Pero creo que es un poco temerario en una comisión que está siendo televisada afirmar que hasta ahora nosotros hemos estado viajando en avión sin saber que estábamos con serios problemas de seguridad. Me parece que es un comentario que va un poquito más allá de lo que la prudencia manda. Respecto a lo que decía la diputada Yomán sobre el tema de la oferta rechazada y sobre su opinión respecto a que la última oferta es la válida, bueno, eso es justamente lo que se está ventilando en el juicio. Entonces, yo simplemente lo que quisiera es que tratemos nosotros de no dar una opinión sobre si esa última oferta era válida o no, en vista de que, según entiendo, en algún minuto esa oferta se rechazó. Quizás te entendí mal y si ese es el caso, retiro ese punto. Sobre el diputado Jiménez, hablaba de que no vamos a perder el cargo. No lo vamos a perder, tiene razón. Si es que alguien acá infringiera abiertamente la ley, yo no pediría que esa persona sea cesada en su cargo. Pero no creo que sea necesario sentir la guillotina en el cuello para cumplir con las normas constitucionales. Creo que nosotros que somos los legisladores tenemos que ser los primeros en respetar la ley. Yo quisiera hacer algunas preguntas. La primera ya la hice. ¿Cómo son estos protocolos internacionales de seguridad? Si es que si hay diferencias con los protocolos nacionales de seguridad y si la compañía cumple con los protocolos tanto nacionales como internacionales. Creo que es muy importante ese tema. Quisiera saber, porque me dio mucha curiosidad y me interesó mucho lo que dijo el diputado Mesa respecto a las demandas que habían tenido hace 10, 12 años, simplemente para saber cómo termina la historia, porque de verdad que me interesó mucho lo que dijo el diputado Mesa, si es que hoy siguen contabilizándose en el fondo su periodo, digamos, laboral, las horas, cuando se prenden las turbinas, o si, como me parecería que es de toda justicia, se hace desde el momento en que lo recogen en su casa, digamos. Quisiera saber cómo termina la historia de esa demanda que ustedes hicieron. Y quisiera, y perdón que lo plantee así tan brutamente, pero quisiera que me explicaran, como le explicarían a una persona de 6 años, cómo se arma el sueldo de un tripulante. Es decir, ¿cuál es el sueldo base? ¿Cuál es el sueldo base? ¿Cómo se pagan las horas que ustedes están en el aeropuerto o camino al aeropuerto o cuando ustedes están fuera del país, aunque no estén trabajando, si se pagan o no tengo idea? ¿Y cómo se pagan las horas de vuelo? ¿Qué significa el hecho, cuando ustedes hablan de 3.000 pesos la hora de vuelo, qué significa eso? Pediría que me explicara de la manera más didáctica posible, porque a veces soy de difícil entendimiento. Muchas gracias, señor presidente. Solo aclararle una cosa. Aclararle una cosa nada más. Es que cuando uno es aludido tiene derecho a... Pero tiene derecho a decirle algo a él, pero... Es una réplica nomás cortita. ¿Sí? Fair play, querido. La palabra a mí que me corresponde, yo le doy una interrupción al diputado Mesa con mucho gusto. Muchas gracias, estimado colega. Si estoy... Palabra. El micrófono. Es para darle la razón al que tiene, son justas. Ahora quiero precisar. El micrófono. Para que lo oiga todo Chile. Quiero precisar, estimado colega, por su intermedio, presidente, estimado colega Ramírez, la palabra seria la puso usted, no la puse yo. Eso de seria inseguridad. Yo dije, si nos atenemos, está escrito aquí además, si nos atenemos a el informe de fatiga del personal, si nos atenemos a eso, quiere decir que hemos estado con inseguridad, como plantean ellos, que forman parte de la seguridad del avión
el personal de cabina, los tripulantes. Y si los tripulantes, y lo digo como matasano, para que lo entendamos mejor, ¿ah? Una persona, un trabajador con fatiga, y más aún si está a cargo del trabajo en cabina, produce inseguridad. Presidente, con el mayor espíritu. Es que cada vez que enciende usted el teléfono. Ya, eso era todo. Aclarar que no he dicho que hay seria inseguridad. Lo que quiero aclararle, estimado colega Ramírez, es que le he preguntado a ellos si esto representa inseguridad. Lo mismo que ha preguntado usted. En una línea, presidente, en una línea, así como el diputado Mesa dice que yo agregué una palabra, que puede que sea así, usted quitó una frase, que es cuando usted dice si es que este informe, y usted agregó, y yo no tengo por qué dudar de ese informe. Diputado Llomen, usted no le voy a descontar. No. Presidente, otro. Sí, es súper cortito. Así que... sí, bueno. Usted tiene que dirigir por orden, presidente. Ahí sí, ya. Pero... que si nos atenemos a la discusión del punto sin aludir a los otros diputados o diputadas, el tema va a andar mejor. Pero si estamos en esto, si aludimos, en una suerte de guerrilla urbana, no nos sirve. Exacto. No, si yo le garantizo que usted la tiene. Usted la tiene, usted va a tener la palabra. No. Todos los aludidos. También tengo la deferencia, presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya. Perfecto. Ahí sí. Se apaga solo, ya. Respecto al tema de, en el fondo, hay temas que van a ser de nosotros, de la comisión y de los diputados, y que tienen que ver específicamente con la legislación, con la revisión de la reforma laboral, y hay puntos acá involucrados, lamentablemente, pero en la comisión del Senado también se revisaron, por lo tanto, y además entendiendo que eso no es revisar el caso particular, sino estamos haciendo la vista también de la generalidad, es atingente también reconocer que hay ciertos puntos, por ejemplo, el tema de la oferta ilegal, que es atingente también que lo conversemos. Y al menos la visión en este caso en particular que nos puedan dar ellos, no que lo comentemos nosotros, creo que puede ser también muy importante para nuestro conocimiento. Eso. Palabra el diputado Melero. Espero que no hayan interpelaciones. Le quedan 30 segundos, diputado Melero. No, presidente. Tiene el tiempo que necesita. Tiene el tiempo. A la NEF y a otra organización esperando afuera. Entonces, yo no sé, presidente. ¿No están acá? Sí, están todos. Bueno, no sé, pero están esperando. Entonces, no sé, porque me temo que responder todas las inquietudes, pero al menos dejarlas planteadas. Y una vez que termine la huelga y el proceso, quizás podemos tener una conversación más, en fin, no tan presionada por esto. Mire, presidente, a mí me tocó participar activamente en todo el capítulo 7º nuevo del contrato de tripulantes de vuelo y de tripulantes de cabina, y creo que fue un paso determinante en favor de los trabajadores de la... Y justamente de esa lectura es que me surgen algunas dudas sobre qué temas son de la Dirección de Aeronáutica y qué temas son de la negociación colectiva. Porque la verdad, presidente, que todo lo que tiene que ver con la negociación sobre la jornada laboral, creo yo que no hay que es muy legítima y que es parte de la negociación, no hay que confundirlo con el tema del riesgo, que es de competencia, hasta donde yo entiendo, exclusivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, ahí hay un punto, porque revisando los distintos artículos del capítulo relativo a los tripulantes de naves, está eso. También, presidente, revisando el articulado, es la misma Dirección General de Aeronáutica la que también muchas veces, o de hecho, regula la jornada de trabajo y descanso. Si ustedes miran el Código del Trabajo, y está establecido, hay sendas tablas que establecen, digamos, los periodos de vuelo, las horas de descanso. Esto fue legislado. Y en varios artículos dice que con autorización de la Dirección General de Aeronáutica, no de la Dirección del Trabajo, de la Dirección General de Aeronáutica se podrán extender las horas, en fin, quedaron las competencias muy en la Dirección General de Aeronáutica. Entonces, lo primero es que quiero
que ustedes me pudieran despejar lo que son materias de la negociación con el empleador, que por lo demás, presidente, yo creo que si queremos tener un debate interesante y ecuánime, deberíamos de invitar a la empresa también. Y deberíamos de invitar también al director del trabajo, si quisiéramos tener las dos visiones, pero ese es un análisis que lo podemos nosotros resolver como comisión después. Se lo voy a proponer. Entonces, después, presidente, el tema de la jornada de trabajo. Ustedes, por ley, no pueden tener una jornada de trabajo de más de 360 horas. 360 horas mensuales. 160 horas mensuales. Perdón. Y no me calza cuando ustedes señalan este sistema de trabajo, 160, de 5 por 2, por 10. No me cuadra la cifra. Es 10 por 4 y 5 por 2. Sí, no sé, que me lo aclare el presidente, porque me temo que eso, no sé si excede la cantidad de horas máximas que el Código del Trabajo permite. Y por último, este tema, presidente, del estudio de fatiga, de riesgo psicosocial, en fin, no me imagino que no debe ser exclusivo y excluyente de la TAM. Yo creo que este es un tema que tiene que haber sido súper estudiado en otras líneas aéreas. Me imagino, presidente, que, ojalá que sea así. Estados Unidos, en América, en Airlines y en otras, en Delta, o las regulaciones europeas o de otros países, sobre este tema debe haber abundante legislación. Entonces, no sé si nos pueden ilustrar cómo estamos en Chile respecto a las normas que otras líneas aéreas, especialmente norteamericanas, presidente, que son en general bastante exigentes en estos temas, o europeas, nos pudieran señalar. Gracias, presidente. Ok. Tiene la palabra la presidenta para ir después cerramos con la intervención. Bueno, voy a tratar de ir respondiendo todo lo que anoté. Si se me queda algo en el... Voy a apagar acá. Ay, perdón. Ya, si se me quedó algo en el tintero, me van recordando. Se preguntó acá cuál es la frecuencia de extensión de 12 a 14 horas, ¿verdad? La verdad es que esa información así tan precisa no la tengo. Hay que entender que es una situación excepcional cuando esto sucede. Pero sí, porque se debe a esas tres causales, ¿sí? Pero hay que entender que trabajar 12 horas estando en un constante estado de alerta no es menor. Ese es el máximo en el fondo y se entiende que a 14 es la excepción a la norma, ¿ya? Nos pregunta también la situación comparada con otras líneas aéreas chilenas. En este momento, bueno, tenemos la competencia, que es una línea aérea low cost, ¿verdad? Que no aplica el dictamen, el que les nombré hace un rato, el 35. Perdón. Que tenemos, una de las preguntas fue si la situación comparada con otras líneas aéreas chilenas, ¿verdad? En este momento tenemos una línea... Pero de Chile, para compararnos con Chile, la línea aérea que está en este momento no aplica el dictamen, es una línea low cost. Cuando estoy hablando que no aplica el dictamen, es precisamente el dictamen que regula parte importante de nuestra jornada. Por lo tanto, en el fondo, es difícil poder compararse cuando entre las mismas líneas aéreas, esta misma low cost ni siquiera tiene sindicato que pueda velar por el bienestar de sus propios trabajadores, ¿sí? Es una línea aérea que funciona comercialmente de otra manera también, si lo comparamos operacionalmente con LAN. Así que es difícil, dado que la TAM también tiene hartos años ya de trayectoria y tiene podríamos decir que los mismos sindicatos han ido logrando hacer mejoras en relación a la jornada y que ellos, como están recién comenzando, hay varias cosas que no tienen y que incluso podrían estar peor que nosotros. Me refiero a jornadas laborales versus descanso, ¿ya? ¿Cómo se construye la hora de vuelo? Nosotros hablamos de periodo de servicio de vuelo y el periodo de servicio de vuelo se inicia 1:05 antes de la presentación o antes del inicio del vuelo, en el fondo, ¿ya? Pero esta 1:05 y esta hora posterior a la llegada del vuelo no se pagan. Se paga desde que yo cierro la puerta del avión hasta que abro la puerta del avión, ¿ya? Por lo tanto, si tengo 4 vuelos, voy a abrir 4 veces la puerta y voy a cerrar 4 veces la puerta, lo que significa que esos entretiempos tampoco se pagan, pero sí están dentro de mi periodo de servicio de vuelo que corresponden a mi jornada y que eso devenga un descanso, ¿sí? A ver, ¿qué otra pregunta más? Bueno, recordar
que este trabajo es considerado trabajo pesado, por algo es considerado trabajo pesado. En el fondo, el hecho de tener esta cantidad o esta cantidad de horarios diferentes día a día, obviamente que genera un impacto físico, ¿sí? Tener que trabajar con gente todos los días y estar recibiendo 1000 pasajeros al día en cada embarque y desembarque, que son, hay que entender que los despegues y los aterrizajes son las situaciones más complejas en cuanto a seguridad, no cuando el avión está volando, es cuando uno tiene un despegue y un aterrizaje. Y nosotros podemos tener 5 despegues y 5 aterrizajes al día, dentro de esas 12 horas de trabajo. Y en esas 12 horas estar en este estado de alerta situacional constante. Ruidos, olores, observar a los pasajeros, que quizás no está dormido, está desmayado. Y a eso después tengo que llegar yo a mi casa a recuperarme en la cantidad de horas que dice esa tabla, porque no se respeta el dictamen, para recuperarme e iniciar nuevamente un nuevo periodo de servicio de vuelo, ¿sí? A ver, ¿qué más de lo que hablamos acá? Con respecto, voy a añadir un poco las consultas que se le han hecho a la presidenta. Con respecto a la seguridad, nosotros lo que encargamos a la Universidad de Santiago fue algo que nos estaban diciendo nuestros socios, que tiene que ver con lo que expliqué hace un momento atrás, donde la empresa desde el año 2009, cuando se hizo la ley, fue proyectada con un 10x4 como máximo, pero pensando en LAN Airlines, que son nuestros compañeros que hacen vuelos internacionales, donde se entiende que ellos tienen distancias más largas, pero que es un vuelo directo, y donde ellos necesitan estar más días en el extranjero y después retornar. Pero desde esa época, la empresa con nosotros como tripulantes LAN Express, se generó un acuerdo que las jornadas de trabajo eran 5x4, y el último año, el 2016, se cambió a un 6x4, pero ese era el promedio que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando irrumpen en Chile las empresas low cost, como estamos hablando de la empresa extranjera que hay actualmente, que está haciendo una fiera competencia de LAN, es donde LAN también decide ir al 10x4, que es el máximo que otorga la ley, pero se olvida que nosotros tenemos vuelos nocturnos, y eso es lo que está generando que nosotros hiciéramos este estudio, porque nuestros compañeros de trabajo nos estaban diciendo que estaban fatigados. En la comisión del Senado muy bien graficó Gabriel Boric cuál podría ser una jornada nuestra. En el momento de huelga, uno de los vuelos que ocurrió era un vuelo Santiago-Concepción, con 200 pasajeros, Concepción-Punta Arenas, con otros 200 pasajeros, Punta Arenas-Santiago, con otros 200 pasajeros, Santiago-San Juan, San Juan-Santiago. Esa es la jornada en un día, para que ustedes consideren. Entonces, por eso hablamos de que podemos transportar a más de 1000 pasajeros, y en esa jornada, desde que nosotros abren la puerta del avión hasta que la cerramos en todos los puntos, no tenemos ninguna hora de descanso, no hay descanso, tenemos que estar siempre con pasajeros y estar cuidando la aeronave, y en esas jornadas aún tenemos 15 minutos de alimentación recién reglamentados hace un año atrás, porque antes ni siquiera teníamos reglamentado poder tener 15 minutos de alimentación. Entonces, estamos hablando de condiciones que debieran ser analizadas nuevamente en la Comisión de Trabajo, que es lo que les hago la solicitud, para poder nutrir esta ley, porque esta ley, vuelvo a insistir, queda obsoleta hace muchos años, donde este estudio de fatiga está demostrando el nivel de cansancio que están teniendo los trabajadores, y que eso afecta, ¿en qué momento afecta la seguridad? Donde nosotros tenemos que estar pendientes de los pasajeros y donde tenemos que ver las circunstancias donde pasajeros se desmayan. Han habido casos de que hemos tenido que hacer RCP en el avión, donde tenemos que revivir personas, y si nosotros no estamos en las condiciones óptimas, claramente los pasajeros van a estar en riesgo de su seguridad. Nosotros estamos encargados para la seguridad de los vuelos, y el plus es que nosotros entregamos un servicio, pero la misión por la cual somos contratados es por la seguridad de los pasajeros y poder evacuar el avión en 90 segundos en caso de algún accidente. Entonces, no olvidar eso. Entonces, ese es el tema de seguridad que... Espérame. Con respecto... dale.
En relación a lo que usted preguntaba, gracias, ya no me recuerdo, pero si se cumplen los procedimientos, aquí no estamos poniendo en duda si la empresa cumple o no cumple procedimientos nacionales e internacionales. Yo creo que no va por ahí lo que estamos diciendo. Nos estamos preocupando nosotros como sindicato de nosotros como trabajadores y de lo que arroja nuestro estudio de fatiga. Es importante precisar que este es un estudio que se hizo con una población no menor, superior al 10% de muestra, y que lo que hace la empresa hoy en día es trabajar a través de reportes, que no necesariamente que no hayan reportes significa que no haya fatiga. Por eso para nosotros es tan importante este estudio, porque estamos hablando de una muestra real de trabajadores que refleja una condición de alto riesgo psicosocial y neuropsicofisiológico, con una fatiga crónica en el fondo. Y de eso es lo que hemos tratado de que nuestra empresa ojalá se hubiese hecho cargo de estos factores para poder en el fondo haber trabajado en conjunto y haber mejorado nuestras condiciones laborales y de descanso. Eso es lo que buscamos. ¿Ya? En cuanto a, alguien me preguntó cómo se arma un sueldo. ¿Sí? Bueno, nuestro sueldo, tenemos distintos sueldos base, depende de la categoría. Arriba del avión tenemos distintos cargos según nuestro desempeño, vamos ascendiendo en el fondo. La hora de vuelo también depende de eso. Está incluida la gratificación mensual, hay un bono de asistencia, en este momento hay un bono por venta de mercado LATAM, y así hay varios puntos, ventas por duty free, por ejemplo. Si me preguntan si se paga cuando uno está afuera, no se paga, porque se entiende que eso es parte del descanso que fue en relación al vuelo que se hizo anteriormente para llegar al destino. Por lo tanto, todos esos tiempos que uno se encuentra en otro lugar o incluso en posta, Santiago o Copiapó, no se pagan en el fondo. Aquí se paga solo por hora de vuelo, ¿sí? Lo que me preguntaste tú, Gael, de las ofertas ilegales, me parece que en este momento se podrían nombrar dos. Tenemos un grupo de gente, de tripulantes socios, alrededor de 200, que están en este momento con contrato a plazo, que se vencen el 31 de julio. La mayoría de ellos sindicalizados que participaron de esta huelga. Aquellos que se descolgaron antes del día 25 o en el fondo manifestaron su intención del descuelgue adelantado, los recibieron con un contrato indefinido, ¿sí? Aquellos que no manifestaron esa voluntad y se descolgaron cuando fue el llamado por parte de esta directiva, los mantienen con un contrato a plazo. A eso nos referimos con estos premios, ¿ah? Y por otro lado, aquellos tripulantes antiguos que se descolgaron también con anterioridad a la fecha del descuelgue, les ofrecieron un contrato colectivo, siendo que la ley no hace distinción entre descolgados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Somos todos iguales. Por lo tanto, a los que se descolgaron después, no les llega este correo manifestando que efectivamente tienen un contrato colectivo. Eso yo te podría decir que son estas dos prácticas ilegales como de ofertas premio. En cuanto a otra pregunta de la DGAC, bueno, la DGAC está a cargo de la seguridad. Son ellos los que tienen que responder ante todos los temas de seguridad. Si hay algo que poner en esta mesa, por ejemplo, hoy en día, es, en el fondo, ¿por qué la DGAC, si está a cargo de la seguridad, cubre esta huelga disminuyendo la cantidad de tripulantes a bordo? Y hace y le permite a la empresa volar con 3 tripulantes cuando debería volar con la tripulación mínima, que son 4, ¿sí? Entonces, si ellos están a cargo de la seguridad, no se entiende que la huelga sea una contingencia, porque no es una contingencia que pueda influir en la seguridad de un vuelo. Deberían haber ido 4 y la DGAC, por ejemplo, debería haberse cuadrado con lo que está en la normativa y no cubrir a la empresa con ese tipo de cosas. Y por otro lado, la Dirección del Trabajo tiene que preocuparse de lo que tiene que ver con la jornada de sus trabajadores y los descansos de sus trabajadores. Es eso. En algún punto podrían, claro, llegar a juntarse, porque si la jornada y los días libres no están en las condiciones de la realidad actual, obviamente van a influir en la seguridad de los vuelos a través de nosotros como tripulantes de cabina. ¿Qué más? A ver. Responder de la licencia. Yo no, a ver, en este momento sí que me acuerdo de datos precisos, no se los podría entregar.
No me lo sé de memoria. Yo creo que cada país tiene su realidad, tiene su forma de volar, tiene su sueldo. Somos absolutamente todos diferentes, con necesidades diferentes. Con respecto a su pregunta, diputada, con respecto a las licencias médicas, acá también el estudio de fatiga arroja algo que es bastante llamativo, ya que por los reportes que tiene la empresa, se maneja que la empresa tiene alrededor, considerando a las mujeres embarazadas, alrededor de un 10% en cuanto a licencias médicas, pero lo que arrojó el estudio de fatiga es que dentro de esta muestra había más de un 30% de los trabajadores que estaban volando enfermos, porque ellos mismos en el fondo lo manifestaban y no solicitaban licencias médicas. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las cuales se conforma nuestro sueldo tiene que ver con un bono de asistencia. Y si ese bono de asistencia yo falto a mi trabajo pero presento una licencia médica, ese bono es disminuido a un 50% o a la totalidad de ese bono. Entonces, muchos de los trabajadores, y estoy hablando de un bono que es una cantidad que para los casos de menor rango estamos hablando de más de un tercio del sueldo. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que muchos de esos trabajadores van a volar resfriados, con problemas de los oídos, con problemas de la garganta y con otros tipos de problemas más. Entonces, ese tipo de cosas también tratamos de regular en esta negociación colectiva, donde nosotros expusimos a la empresa de tratar de disminuir este bono de asistencia o pasar a que fuera un bono fijo o un porcentaje que fuera fijo. Entonces, lo que nosotros buscamos, y lo que también le solicitamos a la Comisión de Trabajo, están apareciendo muchas líneas aéreas low cost en el mundo y se están instalando. El problema de estas líneas aéreas low cost es que en el fondo, como lo dice, están precarizando el trabajo de los trabajadores y entregando una mayor carga laboral. Lo que significa es que este estudio de fatiga grafica un poco eso, lo que está sucediendo, este cambio unilateral que hubo hace 2 años de que nuestra jornada de estar en un 5x4 se lleva a un 10x4 y lo que genera. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos legislar que Chile tenga una aeronáutica segura, porque aquí también estamos hablando de las otras líneas aéreas y de nuestros compañeros que son tripulantes en otras líneas, pero que son compañeros nuestros también. Creemos representarlos. Creo que la gente de JetSmart, hay mucha gente que es ex trabajadores que son compañeros nuestros y que ellos al no tener sindicato nos están pidiendo esa ayuda también. Entonces eso es lo que también solicitamos a la Comisión, que podamos hacer una revisión de la Ley 20.321 para poder nutrirla y darle un carácter de poder, como Chile, poder desarrollarnos en la aeronáutica como corresponde y poder compararnos con líneas aéreas de excelencia y no irnos a estas líneas aéreas low cost que la verdad que están rayando en la ilegalidad, ya que muchas de ellas no cumplen dictámenes que son de la Dirección del Trabajo y que malamente podrían tener otros tipos de acciones que no las puedo evidenciar ahora porque no tengo la certeza, pero sí que mis compañeros me transmiten que hay temas ilegales no menores. Entonces, al no tener un sindicato, claramente no se puede fiscalizar como corresponde. Pero ese es el llamado que hacemos nosotros también. Eso me había olvidado, presidente. Pero es para, a través suyo a la presidenta, solamente para que me clarifique si entendí bien o no, con respecto a que usted dijo que no se tenía, ustedes no conocían la planificación mensual con anticipación, ¿no? Allá, porque en el fondo yo entiendo que... ¿Ah? Eso es ley. Tiene que entregarlo la empresa. Ya. Me quedó claro, que tenía esa duda porque yo entendí que ustedes no tenían la información con la debida anticipación como corresponde. Okay. Lo único que dije que no teníamos información exacta fue la extensión de 2 a 14 en porcentaje, cuánto sucede, cuántas veces pasa al mes. ¿Sí? Es eso. Okay. Diputada. Primero decir que la huelga es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras y que cuando esto se vuelve un instrumento del empleador para, en el fondo, presionar a los trabajadores, eso quiere decir que Chile no está dando garantías básicas de derechos y eso tiene que preocupar a esta Cámara. Dicho esto, quería preguntarles, ustedes han manifestado acá que se entiende que el trabajo que realizan ustedes es trabajo pesado. Entendemos que el trabajo pesado se define como el envejecimiento prematuro. Me ha tocado trabajarlo con otros trabajadores también, y eso trae problemas a la salud. Entonces yo quisiera saber cómo la empresa, qué
qué garantías les dan a ustedes o cómo se mitiga este envejecimiento temprano y los problemas a la salud que esto acarrea en el fondo sus condiciones laborales? En este momento no hay ningún procedimiento para mitigar ese efecto, más que lo que está escrito por ley. No. Perdón, porque por ejemplo los trabajadores de las minerías tienen un sistema de pensiones en el que cada 5 años trabajados se les descuenta 1 o 2 dependiendo de cuán pesado es el trabajo. ¿Tienen ustedes algún tipo de compensación en cuanto a eso? Gracias por la pregunta, porque eso también nosotros lo quisimos incluir en esta negociación y queríamos escriturar lo que da el Estado chileno, que en el fondo el poder descontar desde el 2002 se descuenta cada 5 años, se descuenta un año con respecto a la jubilación. Nosotros lo queríamos dejar escriturado y lamentablemente, como esta negociación no llegó a fin, no queda escriturado, pero nosotros lo estábamos solicitando porque nos generaba que en la actualidad podríamos descontar 3 años. Entonces, pero son temas que hemos tomado y que lamentablemente no. Si lo irrisorio de todo esto es que muchos de los temas que nosotros estábamos solicitando en esta negociación tenían que ver con un ordenamiento de la empresa y poder cumplir con los derechos que da el Estado chileno, temas de discriminación, muchos temas bastante interesantes que la verdad no ha llegado a buen puerto, es lamentable para todos los trabajadores, pero claramente eso no lo tenemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la exposición que nos permitió escuchar, reitero, cuál es la situación que queda producto de una negociación colectiva, porque eso es lo que acá ocurrió, no otra cosa, o está ocurriendo, y por lo tanto es la aplicación en derecho de algo que además legisló el Parlamento chileno. Y como este es expresión además de democracia, es justo que además, como decía el diputado Melero, efectivamente venga la empresa y nos cuente y nos relate cuál es su visión respecto de este proceso de negociación colectiva y no se sienta en la opinión pública que nosotros discriminamos o no escuchamos las partes. Y explico por qué. Porque yo creo que este proceso de negociación colectiva tiene varias situaciones que son insólitas y que la opinión pública no terminó por comprenderlas. ¿Ya? Las califico de insólitas, no voy más allá. Cuando los trabajadores se presentan a trabajar, la empresa le dice, no, váyanse de vuelta, por ejemplo. Nadie entendió eso. Entonces se hace necesario que nosotros como parlamentarios también evaluemos esto para las correcciones legislativas que tendrán que darse, para efectivamente los derechos laborales se puedan cumplir y las partes se puedan entender de buena forma. Y frente a eso, dicho eso, es necesario que esté acá el director del trabajo, no para enjuiciarlo, sino para que efectivamente nos explique cuál es la evaluación y cuál ha sido su participación como garante de un proceso. A eso me refiero, ¿ya? Y en tercer término, por los dichos del diputado Mesa, los del diputado Ramírez, los del diputado Eguiguren, es necesario que el director de aeronáutica también comparezca acá, porque tiene que ver con quién es el que autoriza los vuelos, es él la autoridad en el aire, es el que por ley además se le confiere esto y por lo tanto es justo que esté acá y para preguntarle además, no porque ustedes no tenían los antecedentes, qué pasa con estos estándares respecto de otras líneas aéreas que son internacionales y que aterrizan acá y que por lo tanto son también derechos que nosotros tenemos que cautelar para aquellos trabajadores. Por tanto, someto a consideración de la Comisión la invitación de estas 3 instituciones para que expliquen, nada más que eso, y creo que nos va a nutrir respecto de las opiniones para la toma de decisiones posteriores. Presidente, puede ser para el martes 29 para no entorpecer el proceso que estamos llevando de legislación. ¿Sí? No, presidente, es que nosotros tenemos al menos 2, si no 3, proyectos calificados con urgencia. La función principalísima de esta comisión es sacar adelante la legislación. Tenemos a miles de jóvenes esperando un estatuto para poder tener trabajo, presidente. Y tenemos un montón de legislación que sacar. Entonces, yo le pido que usted como presidente priorice la legislación y dejemos espacio, como lo acordamos los días lunes o en otro momento, para este proceso. Y yo me atrevo a sugerir, presidente, que deberíamos de seguir con las audiencias para que podamos tener todos los grados de libertad una vez que el proceso esté terminado, presidente, y no someternos a las restricciones que hemos tenido que someternos hoy día. Mire, el día 15 vamos a terminar con el proceso legislativo el proyecto del estatuto para los jóvenes estudiantes. No, ahí se va a tomar una decisión
y continuaremos. O sea, yo no veo mayores dificultades para por allá por el 29 convocar a así es. Sí, pero las citaciones, esas tres, creo que son altamente convenientes para, creo, tener un panorama completo, porque indudablemente hay situaciones que tienen que corregirse, porque este es un tema que el mercado está condicionando los derechos de los trabajadores, y en segundo término es también el desarrollo de la aeronáutica que nos interpela y que nos exige, por lo tanto, que tengamos legislaciones de acuerdo a cómo están funcionando el país hoy día. ¿Le parece? Presidente. Acuerdo. Presidente, no, es que era sobre lo que usted estaba planteando, presidente. Simplemente quisiera proponer que hagamos todas estas situaciones que usted dice, pero que las hagamos en otro momento. No los martes, digamos. Porque al tener todo esto, yo lo que le entendí, porque el día 29, según entiendo, es martes. Vamos a ordenar de acuerdo, sin interferirlo. Lunes, miércoles, da igual, pero... No se preocupe. Muchas gracias, lo haremos, pero es necesario esto. Muchas gracias, estimado. Muy amable. Es que el lunes 28 ya tenemos ocupada, señor Alejandro. Pero lo ordenamos. ¿Sí? Lo único que quería comentar, que vi a mi compañera pasando, nosotros dejamos 13 copias del estudio de fatiga completo y más un resumen ejecutivo para que puedan leer las conclusiones, que eso es muy importante para que lo puedan ver. Se los dejamos a él, compañero. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. ¿Estamos entonces? Estamos. Por haberse cumplido los temas para los cuales fue convocado, se levanta la sesión.